Queridos hermanos, este Evangelio del capítulo 16 de San Mateo es conocido también como el de la confesión de fe en Cesarea de Filipo. Es un evangelio que es conocido por esa pregunta tan clave: ¿tú quién dices que es Jesús? Es la clave por la identidad de Jesús, que pregunta por el misterio de Jesús. Pero es curioso que esa identidad de Jesús es clarificadora también de lo que es la Iglesia. Por lo tanto, el evangelio, en el fondo, es una sola pregunta, pero que responde a dos cuestiones: ¿quién es Jesús y quién es la Iglesia? Fijaros, allá por los años 60 o 70, yo creo que se formuló, pues en aquel tiempo que era un poco culturalmente revuelto, en el que los maestros de la sospecha, pues en gran parte marcaban la cultura, se hizo famosa esa expresión Cristo sí, Iglesia no, queriendo no solamente diferenciar, sino contraponer, separar ambos misterios, el de Jesús y el de la Iglesia. Incluso se dijo que Jesús había venido a predicar el reino de Dios y que luego los apóstoles o sus sucesores son los que habían fundado la Iglesia. Se quiso separar ambas cosas, pero obviamente el evangelio que acabamos de escuchar no da margen alguno para esa interpretación. Basta escucharlo con atención. Jesús ha preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, hay interpretaciones varias. ¿Será Juan Bautista? ¿Será un profeta que ha vuelto a nosotros? Interpretaciones varias. Y luego la pregunta ya se concreta más, ¿no? Ya se dirige a un espectro ya mucho más concreto, a sus discípulos. Bueno, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Hay un silencio, se adelanta Simón y da una respuesta que es verdaderamente atrevida. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Está confesando con ello la divinidad de Jesucristo. Tú eres el Dios que has venido a salvarnos. Con ello está también confesando implícitamente la encarnación. Tú eres el Verbo hecho carne. Hace una confesión de fe que trasciende y con mucho lo que los meros sentidos son capaces de percibir en un hombre de bien, pero al fin y al cabo nuestros sentidos, nuestra capacidad de conocimiento no es capaz de ver en el interior de Jesucristo todo el misterio que en él se esconde. Y fijémonos en la respuesta de Jesús ante esa confesión de Simón. Es muy interesante ver cuál es la respuesta de Jesús. Le dice: bienaventurado, bienaventurado tú, Simón, porque eso que has dicho, eso no ha salido de ti, no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Eso que has dicho te lo ha revelado mi Padre desde el cielo. Es impresionante que le diga eso. Y además es tan importante lo que ha acontecido en esa confesión de fe que, fijaros bien, ese Simón pasa a estar como vocacionado por Jesús de una manera que hasta le cambia el nombre. Tú a partir de ahora, Simón, te llamarás Pedro, que significa piedra, porque Dios te ha elegido como fundamento, como roca, como columna para fundar la Iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y es más, todavía promete no únicamente que está dando a luz a la Iglesia, ¿no?, sino promete que Él siempre estará con ella y el poder del infierno no la derrotará. Es decir, Jesús dio a luz a la Iglesia para que la Iglesia confesase quién es Jesucristo. La historia de la Iglesia es la historia de la confesión de Jesús. ¿Para qué existe la Iglesia? La Iglesia existe para confesar a Jesucristo. Con nuestro testimonio, con el testimonio de los santos, con la palabra de los profetas, con la palabra del magisterio de la Iglesia.
todos los concilios que han existido en la historia de la Iglesia, especialmente los concilios del primer siglo, los concilios cristológicos, han respondido a esta vocación. Y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Aquí rezamos el credo apostólico, el credo niceno. Si Dios quiere, después rezaremos el credo niceno. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. La Iglesia está respondiendo a la pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Claro, obviamente hace falta una luz del Espíritu Santo, una asistencia del Espíritu Santo, que es la que Jesús ha prometido para poder conocer el misterio de Jesús en su integridad. Porque obviamente es fácil, era mucho más sencillo, pues subrayar, reconocer algunos aspectos que son pues muy visibles y muy atrayentes, muy evidentes de la figura de Jesús. Pues el hecho de que era un hombre sincero, veraz, comprometido, claro, son aspectos importantes, pero no son el misterio íntegro que se esconde en Jesucristo. En resumen, ese Cristo sí, Iglesia no, es insostenible, porque, fijaros, el propio San Pablo en sus cartas habla de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Jesús. ¿Sabes lo que pasa cuando se separa un cuerpo de una cabeza? Se decapita. Separar a Cristo de su Iglesia o a la Iglesia de Jesucristo es tanto como llevar a cabo esa decapitación. La Iglesia son las raíces de un árbol y esa Iglesia es el tronco que está firmemente afianzado y recibe su vida de esas raíces que no son otras que Jesucristo mismo. Jesús es, pues, mucho más que un referente moral o un líder espiritual. En él vemos el misterio de Dios revelado. Además, la experiencia nos dice que en esta reciente historia ha demostrado que cuando se enarboló ese Cristo sí, Iglesia no, de ahí se derivó no solo no creer en la Iglesia, sino que también se ha derivado no creer en Cristo, no creer en su misterio por menos de una manera íntegra, ¿no? Es la reducción de Jesús meramente a unas cualidades humanas, sí, muy atrayentes, pero quizás permaneciendo inconscientes de cuál es la riqueza de su misterio. Por lo tanto, nos quedamos con lo siguiente, después de haber escuchado el Evangelio de hoy. Jesús dio a luz a la Iglesia, la dio a luz. Ciertamente la fundación de la Iglesia no podemos entenderla en parámetros actuales como quien hace un acta de constitución o llama a un notario o cosas por el estilo. No se refiere a un acto formal. Jesús dio a luz a la Iglesia porque durante todo su ministerio era obvio en esa elección de los 12 apóstoles, en ese mandato de id por todo el mundo anunciando el Evangelio, en esa petición, haced esto en memoria mía. En esta elección de Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. En tantos pasajes, en tantos episodios de la vida de Jesús, Él estaba dando luz a la Iglesia, la estaba dando a luz, la estaba engendrando. Jesús dio a luz a la Iglesia y la Iglesia lo que hace es mantener viva la confesión de quién es Jesús, mantener viva esa confesión. Que no nos avergoncemos nunca del nombre de Jesucristo, que podamos decir con ese Simón, que era muy débil, pero que asistido por la luz del Espíritu Santo podía decir, tú eres el Hijo de Dios vivo, confesar a Jesucristo. Que la confesión de su nombre no caiga nunca de nuestros labios ni de nuestra vida, que nuestra vida sea testimonio de Jesucristo, de lo que Jesús ha hecho con nosotros.